¿Cuán importante es la oralidad en el desenvolvimiento del estudiante? El título es muy sugerente porque hablamos del éxito del estudiante al hacer uso de la expresión oral, pero no solamente el hecho de hablar, sino en la argumentación y en el debate, que son dos aspectos muy importantes de la oralidad que se deben de trabajar para desarrollar la criticidad del estudiante, ¿no? Aparte del lenguaje oral, de la fluidez que éste debe de tener en el momento de expresarse, pues también se puede desarrollar la criticidad en ellos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo empiezo? ¿No? Para desarrollar esta habilidad en los estudiantes a través de la estrategia, ¿no? Del debate. ¿Cómo enseñar a mis estudiantes a argumentar? ¿De dónde empiezo? En realidad yo tengo que empezar por algo muy importante, que la oralidad o la expresión oral es un instrumento que me permite comunicar algo, es decir, lo que yo pienso se hace realidad a través del lenguaje oral. Y esta realidad no implica solamente hablar, es decir, que fluyan las palabras, sino que dentro de la oralidad juega un papel muy importante los elementos paralingüísticos, es decir, los gestos, las mímicas, el tono de voz. Todo es importante cuando hablamos de el lenguaje oral y la oralidad. Ahora, ¿cómo el estudiante se posiciona ante el acto de hablar para convencer? Porque esa es la finalidad, ¿no? En este caso de lo que estamos tratando el día de hoy. No solamente es hablar de repente con fluidez, no solamente es utilizar gestos y mímicas, sino también implica lo que nosotros llamamos la argumentación, y la argumentación lo va a llevar a convencer a un público específico, es decir, tiene una intencionalidad, ¿no? El estudiante en el momento de hablar. Primero yo tengo que tener en cuenta en qué se ha centrado el nivel de logro de la competencia oral como maestro, porque esta actividad está dirigida a maestros, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo saber o conocer respecto a esta competencia oral? ¿Qué es lo que me dice el CENEP y en qué se centra? Para yo desarrollar la expresión oral, ¿no? Como tal, yo tengo que tener en cuenta que la oralidad no solamente implica hablar, ¿no? Sino que aquí ustedes ven en la imagen que implica hacer algo más, que es tomar notas, anotar. Solo así nuestros estudiantes van a poder desarrollar, ¿no? Su habilidad para hablar. Es algo que se va a dar en forma paralela cuando hablamos de oralidad. ¿Qué es lo que nos dice el Currículo Nacional respecto a la oralidad y cómo está dividido, ¿no? La oralidad? Antes nosotros teníamos una competencia que estaba vinculada a la expresión oral y otra a la comprensión oral. Ahora el CENEP, el Currículo Nacional, ha englobado, ¿no? Ambas competencias y lo ha considerado bajo el título de se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un estudiante se comunique, ¿no? Produzca textos orales, primero tiene que desarrollar habilidades básicas que están relacionadas con la obtención de información oral, la interpretación y la inferencia oral. Entonces, el estudiante tiene que pasar por ambos procesos, ¿no? En este caso, desarrollando estas capacidades para pasar a la siguiente fase, ¿no? Que es la producción, en donde nosotros vamos a evidenciar posteriormente las evidencias cuando hagamos de repente una sesión. Esto quiere decir que la segunda parte, ¿no? Que corresponde a esta competencia va a corresponder a lo que es la producción. La anterior correspondía a lo que es la comprensión, que es lo que hace el estudiante para comprender un texto oral. La importancia de la observación como modelamiento del aprendizaje. Hay que recordar que hay formas de aprender. En este caso, en el caso de lo que es la expresión oral,
por ser cultural, por realizarse dentro de un contexto, dentro de una práctica oral específica, si nosotros hablamos de un debate, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto se realiza por modelamiento, ¿no? Tenemos que ponerles ejemplos a los estudiantes de repente de algún orador que hable nuestro idioma, ¿no? Que exprese ideas, que trate de convencer, ¿no? ¿Para qué? Para que el estudiante tome como modelos a imitar, en un inicio a imitar. Luego iría ya a desarrollar su propia estrategia para lograr expresarse oralmente, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos a muchos coach latinos, ¿no? El que mucho escuchan los jóvenes, por ejemplo, Yokoi Kenji, ¿no? Que tiene una particularidad, que parte de su experiencia y narra parte de su vida y va hilvanando las ideas que quiere transmitir a un determinado público. Entonces, elegir así, de repente, algún orador de otro contexto, ¿no? Para que los estudiantes imiten en un inicio, ¿no? Traten de observar cómo estos oradores logran dominar un público, gesticulan, se mueven, utilizan sus recursos paraverbales para transmitir su información o lo que quieren transmitir. En este caso, cuando nosotros hablamos de la argumentación, no estamos hablando ya de una comunicación oral común, simple, ¿no? Sino que estamos hablando del uso del lenguaje, pero desde un punto de vista razonado, cuyo propósito es influir en la opinión, la actitud o el comportamiento del destinatario. Es decir, queremos que la persona que escucha, ¿no? Adopte nuestra forma de pensar, se convenza de lo que le estamos diciendo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una idea que dice, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Si nosotros analizamos este mensaje, vamos a darnos cuenta que este coach, ¿no? Parte de una particularidad de su vida, ¿no? En dos culturas completamente opuestas, la japonesa y la latina, ¿no? Y a partir de ello trata de explicar cómo enseñar a los padres a educar a los hijos o cómo deben los hijos enfrentar determinadas situaciones o retos que le da la vida, ¿no? Respecto a la puntualidad, la responsabilidad, etcétera. Es decir, aquí este ponente tiene una forma de argumentar respecto a las ideas que quiere transmitir. No, Por favor, si apagamos los micrófonos. claro. Bien, entonces le decía que esta persona, ¿no? Tiene ¿Dónde una ha particularidad para... Por favor, si me apagan los micrófonos. Bien, les decía, ¿no? Este ponente tiene una forma particular de convencer al público a partir de su experiencia, y sus argumentos surgen, ¿no? de la experiencia, y trata de hacer cambiar y de convencer a las personas respecto a las ideas que transmite. Entonces, la argumentación no es una simple comunicación oral, ¿no? Como un diálogo, sino que tiene una funcionalidad. Luego nosotros vamos a hablar del argumento y según su propósito. Pues los argumentos van a tener tres propósitos. El convencer, es decir, cuando presentamos ideas a favor o en contra de algo. Persuadir, cuando pretendemos que una persona se mueva haciendo cumpliendo, realizando una acción concreta, ¿no? Y refutar, cuando queremos expresar nuestro desacuerdo con lo que alguien ha dicho y que no coincide con nuestra forma de pensar. Entonces, son tres formas en cómo el argumento va a presentar su propósito, ¿no? Cada una con una particularidad específica. El texto argumentativo va a tener una estructura como tal. Este texto va a presentar una tesis, argumentos,
¿no? En el caso de la tesis, los argumentos van a apoyar lo que se está diciendo y los contraargumentos, en el caso de la persona que esté presentando de repente esté presentándose en un debate, los contraargumentos le van a servir para darle fluidez, ¿no?, a la información que está presentando. Es decir, yo puedo presentar una posición mía respecto al aborto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, supongamos, es un tema que es álgido en este momento. Puede ser que haya alguien, ¿no?, que esté a favor del aborto. Entonces, ¿qué hago? Tomo ideas de esta posición que aparentemente se contrapone a la mía, ¿no?, para luego rebatir ese contraargumento con otro argumento que yo elabore. Esto es para darle fluidez al discurso, ¿no? Y finalmente tenemos la conclusión en donde nosotros nuevamente damos, de repente realza la tesis que estamos presentando, ¿no? La reafirmamos. Los tipos de argumento que se van a presentar son variados y ustedes van a encontrar una serie de clasificaciones respecto a los tipos de argumento, ¿no? Les estoy seleccionando, les estoy presentando en estos momentos tipos de argumentos, 5, ¿no?, que son los más comunes. De repente ustedes los encuentran con otros nombres, pero estos son los que más se utilizan en cuanto a lo que es la argumentación. Vamos a ver que tenemos los tipos de argumentos deductivo, de causa-efecto, de autoridad, de analogía y los inductivos. De los de los 5 argumentos, 4 tienen un sustento. El quinto, que es el inductivo, funciona a través de lo que nosotros llamamos las probabilidades. Hacemos generalizaciones, pero estas generalizaciones son probabilidades que se pueden dar o no se pueden dar. Y ahí utilizamos probablemente, ¿no?, como uno de de repente los recursos más utilizados cuando hacemos uso de los argumentos de este tipo. Veamos, los argumentos deductivos. La deducción, ¿no?, en este caso, el argumento deductivo formulado de manera correcta permite determinar si sus premisas son ciertas, y esto se realiza debido a que la conclusión que emana de ella también es cierta. Entonces tenemos, por ejemplo, que la conclusión se va a desprender obligatoriamente de las premisas. O sea, no es que surja de repente la conclusión del aire, ¿no? Y aquí hablamos de las famosas premisas de tipo lógicas, ¿no? Su formulación correcta determina la validez de la idea y de la argumentación. Por ejemplo, hablamos de los cigarrillos, ¿no? Los cigarrillos contienen tabaco, el tabaco es un producto natural, por lo tanto, ellos contienen un producto natural. En la computadora En este caso, el producto natural es el tabaco. Por favor, si cerramos los micrófonos. Hay un líquido, ¿tienes algo? De uso de puesto, no tienes cosas. Veamos, los siguientes argumentos son los argumentos de causa-efecto, ¿no? Son aquellos que nosotros vamos a determinar, ¿no?, que frente a una situación determinada, ¿no?, conocida como consecuencia, va a haber algo que lo origina. Y esto es importante cuando los estudiantes hacen el análisis de una determinada problemática, porque cuando se van a plantear soluciones, ¿no? A veces los estudiantes plantean las soluciones en función
a la consecuencia y no en función a la causa. Entonces, perdón, por favor que me cierren el micrófono. Le decía entonces que los estudiantes es importante que aprendan a utilizar este tipo de argumentos, ¿no? Para poder plantear soluciones a problemas. Entonces aquí se van a identificar causas y efectos e implica explicar el porqué o los porqué de las cosas, ¿no? Se trata de buscar la correlación que existe entre dos situaciones o estados para determinar qué causa, ¿no? Y cuál es la consecuencia de ello. Por ejemplo, en el Perú aún se observan dos problemas sociales. El machismo es un fenómeno social todavía vigente en nuestra cultura y la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer todavía no se ha conseguido plenamente. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, dos ideas, ¿no? Dos ideas. Y hay que determinar cuál es la que da origen a la otra, ¿no? Cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Entonces aquí podemos determinar, por ejemplo, que la mujer no consigue la igualdad de derechos y oportunidades a plenitud, ¿no? Y para ello vamos a utilizar un conector. En este caso elegí debido a que, puede ser por qué, por ejemplo, ¿no? Aún prevalece el machismo como fenómeno social en nuestra cultura. Es decir, en este tipo de argumentos, los estudiantes deben de aprender a determinar las causas y efectos para luego lanzar de repente una propuesta de solución o de mejora. Los argumentos de autoridad, ¿no? Aquí los argumentos de autoridad, sea oral o escrita, ¿no? Si es oral, se menciona la fuente o la referencia. Si es escrita, se escribe la referencia o la fuente, ¿no? De donde se ha extraído esa idea. Es decir, son citas textuales a los que se recurre para dar respaldo a las ideas que nosotros estamos expresando. Y esto es importante porque muchas veces los estudiantes afirman o lanzan afirmaciones que no tienen mucho asidero, y generalmente nosotros vamos a escuchar expresiones como dicen que, ¿quién dice? Ellos, ¿no? Entonces, cada vez que los estudiantes vayan a expresar una idea y recurran al dicen que, hay que enseñarles a ellos a decir que ese dicen que no es válido, ¿no? Cuando tratamos de comentar o de decir algo, mucho más cuando estamos dando o estamos dentro de un debate y estamos argumentando. No puedo utilizar el dicen que, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene sustento. El dicen que puede ser cualquier persona, puede ser una persona que no tiene conocimiento del tema. Yo no puedo basar mis argumentos en alguien que no conoce el tema. Entonces, por ejemplo, aquí les he puesto en este caso, la Organización Mundial de la Salud refiere que el actual brote de enfermedad por coronavirus 2019, COVID-2019, fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Al respecto, expresan que, y aquí está en negrita, ¿no? La cita, ¿no? La OMS, ya no es necesario que le escriba de repente a plenitud completamente porque ya utilicé la abreviación, está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote. Por lo tanto, mantendrán informados a todos los países acerca de cómo prevenir y evitar la propagación del virus. Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estoy dando respaldo a por qué la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En qué medida va a comunicar y va a poner al día, ¿no? Va a informar al día a todos los países cómo se está previniendo y cómo se debe evitar la propagación del virus. Entonces, este tipo de argumentos se basa en citas
¿no? De autoridad en pensamientos, ¿no? De repente yo puedo parafrasear la idea y si por A o B es importante la idea, yo puedo indicarle a mis estudiantes, ¿no? Que en estos casos pueden hacer uso de una ficha textual, ¿no? Y esta ficha textual la puede leer en el momento de la argumentación si todavía no tiene mucha habilidad o no ha desarrollado su capacidad de memorizar de repente parte de ese discurso, ¿no? Entonces, es importante, especialmente los argumentos de autoridad, porque como les decía, en el momento de hacer un debate, le da respaldo a los argumentos que se están presentando. Luego tenemos los argumentos de analogía, ¿no? Las analogías me van a permitir establecer semejanzas, ¿no? A partir de comparaciones respecto a una situación con otra, un objeto con otro, un comportamiento con otro. Es decir, van a haber dos, ¿no? Dos elementos que van a ser comparados en uno o más aspectos. No necesariamente tienen que ser todos, pero sí mínimamente uno, ¿no? Que de repente es importante tomarlo en cuenta porque le va a dar realce a lo que nosotros estamos expresando en una argumentación. Por ejemplo, si atacar a los vecinos, asesinarlos y quedarse con sus propiedades es inmoral, la guerra implica ir a un país vecino, matar gente y apropiarse de sus cosas. Por lo tanto, la guerra es inmoral. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una analogía entre lo que implica un ataque a los vecinos, el asesinato y quedarse con la propiedad con lo que es una guerra, ¿no? Que ocurre lo mismo, atacas al país vecino, matas gente y te apropias de sus cosas o de sus propiedades, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que es inmoral también vendría a ser la guerra. Luego tenemos, como les comentaba al inicio, los argumentos inductivos, es decir, vamos a ver en este caso, en este tipo de argumentos, algunas propiedades comunes a ciertos individuos, ¿no? Y a partir de ello, individuos, objetos o fenómenos, etcétera, y a partir de esta generalización, plantear conclusiones de tipo probabilística, es decir, plantear probabilidades, ¿no? Lo que llamamos las probables situaciones que se pueden emanar o deducir de ella. Entonces, por ejemplo, ¿no? Juan es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Oscar es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Beto es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Probablemente puedo concluir que todos los recién nacidos tienen hambre, ¿no? Es una probabilidad porque puede llorar porque tiene algún otro malestar, pero yo puedo hacer una generalización a través de probabilidades planteando, ¿no? Esta conclusión. No la afirmo, pero sí hablo de una probabilidad, ¿no? Esta es la particularidad que tienen los argumentos inductivos. Veamos ahora. Esta primera fase, ¿no? de repente de aclaración o de afianzamiento respecto a lo que es la argumentación, ¿no? Corresponde a lo que nosotros llamamos la primera fase de planificación del texto oral. Es decir, nosotros al inicio veíamos dos bloques, ¿verdad? La comprensión oral, ¿no? Y luego la expresión oral propiamente dicha, que es como está configurada la competencia. En esta segunda parte de la expresión oral propiamente dicha, vamos a tener que el estudiante no ingresa inmediatamente a hacer un debate, ¿no? No es como el habla común, ¿no? No es como el habla común. Es decir, podrían hacer hasta un diálogo, podrían dialogar. El diálogo no necesariamente requiere de una preparación, pero el debate sí,
¿Por qué? Porque como se basa en la presentación de argumentos de una posición, ¿no? Porque van a haber mínimamente dos elementos que se van a contraponer. Resulta que cada uno de ellos, cada persona o grupo de personas, porque también el debate puede hacerse de esta manera, va a tener que hacer una preparación previa de su discurso en función a un tema. Entonces, unos van a hablar a favor y otros van a hablar en contra. Cuando se da esta situación, el grupo de estudiantes que haya sido clasificado para hablar a favor o en contra, tiene que reunirse y preparar el discurso. Es decir, tiene que investigar acerca del tema, tiene que elaborar sus citas, ¿no? Tiene que plantear sus argumentos, tiene que esquematizar una estructura, tiene que ver el público al cual se dirige, al cual va a presentar sus ideas, ¿no? ¿Para qué? Para armar lo que nosotros denominamos la estructura del texto argumentativo, en este caso del debate. Entonces va a tener que tener su tesis, sus argumentos, sus contraargumentos y la conclusión, ¿no? En función al tema que ha seleccionado. Entonces tenemos aquí nosotros que el debate no es algo de repente sencillo, común, ¿no? A una comunicación oral, ¿no? Que se da de manera de repente improvisada. El debate tiene una intencionalidad, ¿no? Que busca convencer a un público que va a estar de oyente, ¿no? Y respecto a las ideas que se están presentando. En este caso, las ideas tienen que ser referente a un tema que sea de repente propio del contexto y que sea relevante en su momento, ¿no? Yo, por ejemplo, les mencionaba al inicio, respecto al tema del aborto, porque estamos viendo, por ejemplo, en Argentina que se ha aprobado la ley del aborto, ¿no? Entonces, si hubiese de repente el Mundial de Fútbol, pues sería un debate respecto al Mundial de Fútbol, ¿no? Alguna particularidad de este deporte. O sea, el tema tiene que ser un tema actualizado, que movilice, ¿no? A los estudiantes querer aprender, investigar, porque la oralidad implica también un proceso de investigación, ¿no? Y aquí los estudiantes desarrollan estas habilidades, ¿no? Desarrollan sus capacidades para lograr determinadas competencias. Entonces, aquí vamos a tener tres elementos importantes. Los participantes, que van a ser un proponente y un oponente, ¿no? Respecto a un tema determinado, el moderador y el público que va a estar escuchando, ¿no? El moderador tiene un rol muy importante, que es la persona que va a dirigir, ¿no? El debate, va a controlar de repente el espacio, el tiempo y finalmente va a plantear conclusiones. Entonces el moderador tiene que ser una persona muy preparada y que conozca el tema, los pro y los contra. O sea que moderador tampoco puede ser cualquier estudiante, ¿no? Tiene que ser alguno que haya desarrollado ya sus habilidades respecto al tema, ¿no? Y respecto a las habilidades comunicativas que se necesitan. En cuanto al debate, ¿no? Aquí en un momento determinado, cada uno de los participantes debe de demostrar, presentar su tesis, sustentarla por medio de argumentos y contraargumentos claros, ¿no? Plantear, despertar, poner, ¿no? En juego cuál es su posición respecto al tema, ¿no? Para tratar de que el público acepte su punto de vista, ¿no? Y de esa manera lograr convencer, porque esa es la finalidad de un debate, ¿no? Lo que se busca es que al presentar los argumentos se convenza al público. Las condiciones para un debate. Un debate, al igual que todo texto, al igual que en toda práctica de texto oral, va a tener determinadas condiciones. Las primeras que les mencioné son respecto a la preparación, es decir, cómo me preparo, cómo estructuro
lo que la tesis que voy a presentar, qué recursos voy a utilizar. Voy a utilizar de repente un PowerPoint, voy a utilizar la pizarra, qué recursos, ¿no? Materiales voy a utilizar para mi debate, ¿no? De repente el micrófono, los parlantes para que me escuchen, todo eso. También hablamos de otros recursos, ¿no? Los recursos que tienen que ver con el desarrollo de las capacidades, porque hablar de recursos en expresión oral, nosotros nos estamos refiriendo a la puesta en práctica de la movilización de las capacidades para lograr esta competencia. Entonces, las condiciones para un debate, ¿no? Tienen que considerar, por ejemplo, la voz de la persona que va a dirigir el debate y que va a presentar de repente los argumentos a favor o en contra, ¿no? De repente no solo va a ser una persona, sino va a ser todo el equipo. Entonces, para ello, los estudiantes tienen que poner en práctica su tono de voz, la modulación, ¿no? Una voz enfática, ¿no? O una voz de repente que se adecue al mensaje que tiene que dar según el tema que está desarrollando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, la voz es la que impacta en el auditorio, ¿no? Y permite transmitir emociones, sentimientos, actitudes, ¿no? A través de la modulación de la voz. Lo segundo que se debe tener en cuenta como condición es la postura, es decir, la relación o el vínculo que se tiene que dar entre el orador y el auditorio, ¿no? La cercanía. Hay oradores, por ejemplo, ¿no? En términos generales, que a veces se desplazan entre el público, ¿no? Ahora que existe el micrófono inalámbrico, se acercan al público, tienen un acercamiento, ¿no? De repente al público de tal forma que inclusive miran directamente a los ojos del público, ¿no? De la persona, de repente la que se dirige. Y esta es una estrategia porque permite captar más la atención del público, ¿no? De repente en un debate es un poco complicado que se dé esta práctica, ¿no? De una postura en cuanto a lo que es el acercamiento del orador hacia el público, pero sí en cuanto a lo que es de repente a evitar la rigidez del cuerpo cuando la persona que está presentando sus argumentos hace uso de la palabra, ¿no? Por ejemplo, evitar estar con los brazos cruzados o con los brazos a los lados, a los costados, ¿no? De forma rígida. Entonces, esto da una impresión de que el orador está nervioso, que es rígido, ¿no? E implica que el público determine de que no está tranquilo, de que tiene algún ruido interno o que no se siente cómodo expresando sus ideas, o hasta puede interpretar que desconoce del tema, por eso que se encuentra en esa postura. Entonces, es importante decir a los estudiantes que tiene que mantener, ¿no? Una postura relajada y ser dinámico respecto a su posición, ¿no? Cómo se proyecta hacia el público. Luego tenemos la mirada. Hace un momento les decía que una de las estrategias que se utilizan para captar la atención del público es el uso, el manejo de la mirada, ¿no? El mirar directamente al público o en un momento determinado, ¿no? Porque generalmente uno hace el movimiento de cabeza, puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero en un momento determinado dirigirse a una persona específica, de repente a los que están adelante, ¿no? Mirarlo directamente a los ojos, ¿para qué? Para captar su atención, ¿no? Porque es importante esa conexión que se debe de dar entre la persona que presenta una idea y el público. Esto le da a entender al público, ¿no? Que el mensaje que se está dando es
así como se hace de manera general para todos, también se da a entender que se está haciendo de manera personal. Es decir, entre comillas le dice, también te estoy hablando a ti, ¿no? O para ti es este mensaje. Entonces es importante mantener la mirada, ¿no? En el público. Luego tenemos la dicción, es decir, el manejo, el dominio del idioma. En este caso hablamos de lo que es la pronunciación, el dejar de lado de repente algunas muletillas, ¿no? Que a veces se escapan, ¿no? O se dan en un momento de expresión oral, ¿no? Cuando se está presentando alguna idea. Y en este caso es importante dejar, por ejemplo, las muletillas. ¿Por qué? Porque impiden, ¿no?, la comprensión del mensaje, no le da fluidez a lo que se quiere transmitir. Y es importante pues que los estudiantes se den cuenta de ese detalle. Condiciones para un debate. ¿Qué más debemos considerar? La estructura del mensaje. Es decir, aquí, como les decía hace un momento, es importante que en el proceso previo, antes del discurso, el orador planee lo que va a decir, arme su discurso. Ningún orador sale al público sin tener una idea de qué es lo que va a decir. En ese sentido, el buen orador no improvisa, ¿no? Cuando se ponen ejemplos, cuando se recurre de repente a algún dicho, a alguna frase, ¿no? Cuando dentro del discurso se declama un poema, por ejemplo, aparentemente improvisado, no es así. El discurso de un orador está tan planificado que aparentemente lo improvisado no existe. Tiene pauteado todo lo que va a decir. En este sentido, el mensaje debe estar bien elaborado. No se debe dejar nada al azar, ni de repente al momento de repente que el orador diga, bueno, se me ocurrió esto, se me ocurrió aquello, en ese momento no sabía qué decir. No, todo debe estar pauteado. Luego tenemos nosotros que la sexta condición, ¿no?, para un debate es el manejo de un vocabulario apropiado. Es decir, la persona que presenta las ideas, ¿no?, debe de manejar un vocabulario que, si puede ser de repente especializado, porque el público es especializado, en el caso de los estudiantes debe ser un lenguaje sencillo para que sus compañeros lo entiendan, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta en todo caso el público al que se dirige el estudiante, y esto ocurre en el proceso de planificación del texto oral. Tiene que tener en cuenta que el público, ¿no?, si es el debate en el aula, el público son sus compañeros, por lo tanto, el uso de palabras complejas que no forme parte del vocabulario común del auditorio puede ser que le lleven a dos cosas, ¿no? Uno, que el público no entienda el mensaje, y dos, que el público se aburra. Y eso es lo que menos quiere la persona que está presentando sus argumentos. Luego tenemos las condiciones 8, ¿no? 7 y 8. En este caso hablamos de el cuerpo. ¿Qué es lo que nos dice el cuerpo respecto al debate, en este caso, que es la puesta en práctica de la parte oral, ¿no? Tenemos aquí que el debate, ¿no?, exige que la persona que está presente, presentando sus ideas, no esté, como les decía en un inicio, con los brazos pegados al cuerpo ni cruzados. Es decir, tiene que hacer uso de sus manos, ¿no?, si es que está detrás de un atrio, ¿no?, para poder dar un mensaje. En este caso,
la rigidez hace de que nosotros de repente como ponentes tengamos dificultades o reflejemos dificultades en el momento de transmitir el mensaje. Luego tenemos los gestos. Los gestos, según Albert Menrabian, dice que forma parte del 50% de lo que uno comunica de manera oral. Es decir, tenemos, ¿no?, que el lenguaje corporal transmite el 50% de las ideas que nosotros queremos dar a conocer. Entonces tiene que haber una relación entre lo que yo digo y lo que yo hago cuando presento ideas. Cuando hablamos, entonces, en este caso de la estrategia del debate, porque es una estrategia, como estrategia, y ya habíamos visto al inicio que forma parte de lo que es el desarrollo de la competencia oral a través de la movilización de sus capacidades, vamos a ver que es una estrategia no tangible. Es decir, la expresión oral se va a hacer de repente realidad, ¿no?, luego de todo un proceso de planificación, de investigación, de esquematización del discurso. Si yo recojo esas evidencias, esas primeras evidencias, ¿no?, de un debate, en realidad no es el producto final que es el debate. Son elementos, pasos, procedimientos que me van a llevar a el producto final, que es la presentación. Entonces yo ese debate no me lo voy a llevar, no lo puedo recoger, ¿no? De repente no es como cuando yo recojo de repente una carta o un cuento que han escrito los estudiantes, no es algo intangible. Como tal, yo puedo utilizar varios recursos, ¿no?, varias formas de recuperar esa información. Por ejemplo, una evidencia de que se hizo el debate son las fotos. Tomo fotos, ¿no?, y esa es la evidencia de que se realizó el debate, ¿no? Se pone de repente el espacio, el ambiente, si es a través del Zoom, el debate, ¿no? De repente los estudiantes que van a debatir ponen pues en la parte, en el fondo, ¿no?, debate tal y el tema y todo, y hacen su presentación. Y grabo, esa es una evidencia, ¿no? Es una evidencia de que el debate se realizó y está grabado. ¿Grabado para qué? ¿Para publicarlo? No, porque tenemos que tener en cuenta que no se puede publicar, ¿no?, en las redes o por cualquier otro medio los trabajos de los estudiantes con la presentación de ellos, ¿no? Entonces, en estos casos, salvo autorización de los padres, pero si no es así no lo puedo hacer. Pero sí yo puedo hacer un registro como evidencia para tenerlo y para evaluarlo, ¿no? De manera de repente analizarlo posteriormente con los estudiantes y poder de repente hacer una retroalimentación. Porque el debate en realidad no termina cuando se acaba la presentación de las ideas a favor o en contra, de las tesis a favor o en contra. El debate termina luego de que se hace una evaluación de la participación, de los argumentos presentados. Allí termina el debate. Entonces, yo puedo utilizar en el momento de la retroalimentación del debate, ¿no?, las grabaciones que se han realizado y puntualmente decir, ¿no?, de repente que el estudiante se dé cuenta en qué aspectos debe mejorar.
¿no? Si vamos a hacer una retroalimentación por descubrimiento, le planteo algunas preguntas para que proponga la forma en cómo debe de mejorar su siguiente intervención, ¿no? En un debate. Ahora, como estrategia, ¿por qué es útil un debate? Ya hemos visto, ¿no?, que permite desarrollar y movilizar las capacidades de la competencia oral. No solamente las de expresión, sino las de comprensión. Al inicio les decía que era importante que los estudiantes escuchen, observen modelos. El modelamiento es muy importante para el aprendizaje de este tipo de estrategias. La imitación, ¿no? Hasta que ellos logren encontrar la forma en cómo van a desarrollar su discurso, ¿no? Es como en la comprensión lectora. Les enseñamos varias técnicas de comprensión lectora para que el estudiante finalmente elija aquellas con las cuales se siente más cómodo para expresar sus ideas. Esa es la finalidad y ahí hablamos de autonomía. Lo mismo ocurre con esta estrategia, ¿no? Y con todas, en realidad, todas las de expresión oral. Se parte por el modelamiento, se hacen explicaciones, se analizan los videos, ¿no? Para luego ponerlos en práctica. Entonces, aquí una de las utilidades que tiene el debate es que permite entrenar la habilidad de observar y desarrollar el vocabulario. La observación es muy importante y observar no implica solo escuchar, implica ver, implica tocar, implica degustar, implica oler, respirar, ¿no es cierto? No solamente es percibir. Observar implica determinar detalles, ¿no?, de algo. Entonces, es importante desarrollar esta habilidad. También permite desarrollar el vocabulario, a mejorarlo. Hay que recordar que los estudiantes tienen un vocabulario muy pobre. Entonces, es una oportunidad para que ellos desarrollen su vocabulario, y más si hacemos el debate de repente en forma rotativa, ¿no?, para que todos los estudiantes participen. Entonces podríamos hacer un debate en grupo, ¿no?, para que cada uno presente parte de las ideas y puedan participar y mejorar su vocabulario. También es útil porque entrena la habilidad de convencer. Es decir, convencer pero con argumentos sólidos, ¿no? Es importante desarrollar la capacidad de convencimiento, ¿no? Y que tiene que ver también con la criticidad. O sea, yo no me voy a dejar de convencer, ¿no?, si es que he desarrollado mi pensamiento crítico, ¿no? Y ahí se va a dar la dualidad del convencimiento y la criticidad. Me va a permitir también diferenciar el tipo de fuente de información, si es confiable o no. Porque si yo voy a hacer una cita y digo, bueno, investigué en Wikipedia y Wikipedia dice tal cosa, no es una fuente confiable. Pero si me dice la Organización Mundial de la Salud dice eso, o la ONU o UNESCO dice aquello, entonces yo puedo determinar de que la información es válida. O de repente recurre a alguna persona que conoce del tema y que todos saben que domina ese tema. Entonces, mis argumentos van a ser válidos, confiables. Me va a permitir entender lo que me dicen las palabras y los elementos paraverbales. Por ejemplo, hay chicos que cuando están molestos porque el profesor le dijo algo respecto a alguna actividad, regresan a su sitio y tiran los cuadernos. Ellos no se percatan de que forma parte de un lenguaje paraverbal y están manifestando incomodidad, molestia, de repente malcriadez también, ¿no? Entonces, es importante que ellos aprendan a manejar estos elementos paraverbales. ¿Para qué? Para que puedan comunicarse de manera coherente, de manera respetuosa, porque para ser escuchados, primero tienes que escuchar, ¿no? Y los gestos, las mímicas, el tono de voz, ¿no?, que puede Ya se decirnos acabó y algo así no has comido de manera sarcástica, ¿no?,
puede hacer Ya de se que acabó ya. esté dando un mensaje inapropiado. Finalmente tenemos vincular información con lo que sabemos y actualizarla. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que la información que se maneja, ¿no? Muchas veces en esos momentos actuales, ¿no? Dejan de ser de un momento a otro, ¿no? La información viaja y hablamos de la infodemia, ¿no? En este 2019 se puso en práctica la infodemia, ¿no? El exceso de información respecto, por ejemplo, al coronavirus. Había información, tanta información en la televisión, en las redes sociales, en la web, ¿no? Que desbordaba la capacidad de la persona para realmente de repente diferenciar cuál era la última información respecto al coronavirus. Entonces, es importante, ¿no? Porque mediante esa estrategia, las personas que van a presentar sus argumentos, sus ideas, van a revisar información, ¿no? Van a, no solamente la información, sino van a ubicar de repente en qué año se publicó esa información. ¿Cuál es la información válida? Es la reciente. Yo no puedo de repente hablar de un tema X en el 2021 cuando utilizando una fuente de información pues del 2005, porque de repente es una información desactualizada. Y esto deben de tener en cuenta los estudiantes, porque muchas veces ellos no se percatan, no manejan la información de tal manera de que puedan seleccionar aquellas que son actuales y descartar o desechar aquellas que no lo son. Entonces, vamos a ver que el debate, ¿no? Como estrategia para desarrollar capacidades, ¿no? Para movilizarlas y lograr niveles de logro de la competencia es muy útil, ¿no? Y es necesario, pues, ponerla en práctica en las escuelas. Bien. Entonces, como les decía, el debate es muy importante cuando vamos a hablar de desarrollo de la competencia oral, ¿no? A veces el año pasado, debido a la situación del contexto en el que hemos estado viviendo, se ha priorizado más el desarrollo de la competencia escribe y la competencia lee, ¿no? Al inicio, primero, segundo y tercero, me parece que en el primer semestre, se trabajó lo que era la competencia oral en la producción, ¿no? Pero luego como que se quedó de lado la expresión oral. Pero eso no quiere decir que en el momento cuando nos decían, por ejemplo, que nosotros debíamos adecuar las sesiones de Aprendo en Casa, ¿no? No se podía planificar la competencia oral. En cuanto a lo que es, por ejemplo, la observación de videos, y hablábamos ahí de la comprensión oral, ¿no? Observan un video, ¿qué hace el estudiante? Toma notas, ¿no? Para luego hacer algo con esa información. Entonces, es importante, ya que estamos pasando a este 2021 y aparentemente vamos a continuar viviendo, ¿no? Dentro de esta nueva forma de enseñar. Tenemos nosotros que rescatar, ¿no? esta competencia oral, y sería muy importante, ¿no? Trabajar debates, de repente los que tienen oportunidad de hacerlo a través del Zoom, ¿no? Que permite poner en práctica esta competencia.
Me dicen saludos desde Satipo. Saludos igualmente desde Lima. Estamos transmitiendo desde Lima. Dice, interesante, ¿me puede compartir las diapositivas? Por supuesto. Si ustedes lo solicitan, la Educa Docente les va a facilitar el material, ¿no? Se ha hecho especialmente para compartirlo con ustedes.